Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán. Dirección de Educación Virtual. Autores: César Guadalupe Pérez Robles. Docente de la Academia de Estructuras. Luis Felipe Camacho Guante. Docente de la Academia de Estructuras. Laura Alexia López Galaviz. Egresada del Programa Académico de Ingeniería Aeronáutica. Deducción de las ecuaciones diferenciales del comportamiento axial y de flexión de una viga según la teoría de Euler-Bernoulli. El propósito de este tutorial en video es presentar la metodología formal para deducir las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento estructural de una viga cuando en ella se desarrollan simultáneamente los modos de deformación axial y de flexión en los planos X, Y y XZ, dentro del marco de la teoría de Euler-Bernoulli. El desarrollo parte de una formulación general en la que estos modos de deformación se encuentran acoplados y muestra cómo, mediante la introducción de las propiedades geométricas de la sección transversal, es posible obtener de manera natural las ecuaciones diferenciales que gobiernan cada modo de deformación por separado. Este enfoque pone de manifiesto que el desacoplamiento de las ecuaciones diferenciales no constituye una hipótesis adicional, sino una consecuencia directa de las propiedades geométricas de la sección transversal. La relevancia de este desarrollo radica en que, durante el proceso de deducción, surge de manera natural la necesidad de introducir las principales propiedades geométricas de las secciones planas empleadas en el análisis estructural, tales como el área, los momentos de primer orden, el centroide, los momentos de segundo orden, el producto de inercia y los ejes principales de flexión. El valor agregado de este material con respecto a las prácticas docentes tradicionales radica en que, por lo general, éstas presentan primero las propiedades geométricas de las secciones planas y, posteriormente, la deducción, de forma independiente, de las ecuaciones correspondientes a la deformación axial y a la flexión únicamente en el plano XY, sin profundizar en la relación existente entre ambos aspectos. En contraste, este tutorial integra el desarrollo matemático de las ecuaciones diferenciales con la obtención de las propiedades geométricas de la sección transversal, permitiendo que las y los estudiantes comprendan no solo el origen de las ecuaciones que gobiernan la respuesta estructural de una viga, sino también el papel fundamental que desempeñan dichas propiedades en su formulación. Contribuye al estudio de las unidades de aprendizaje del Programa Académico de Ingeniería Aeronáutica, Mecánica de Sólidos, Unidades 1 y 4, y Flexión, Unidad 1, así como de la Unidad de Aprendizaje Resistencia de Materiales, Unidad 6, del Programa Académico de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Definición de viga. Antes de explicar la teoría de Euler-Bernoulli, utilizada en el análisis de vigas esbeltas sometidas a carga axial y flexión en los planos X, Y y XZ, conviene comenzar definiendo qué es una viga. Una viga es un elemento estructural unidimensional cuya longitud es considerablemente mayor que las dimensiones características de su sección transversal. Como regla práctica de ingeniería, una viga suele considerarse esbelta cuando su longitud es, al menos, 10 veces mayor que la dimensión máxima de su sección transversal. En otras palabras, la longitud es al menos 10 veces mayor que las dimensiones del rectángulo mínimo que contiene la sección transversal. Se denomina elemento unidimensional porque, en la idealización empleada para su análisis, la geometría de la viga se representa mediante su eje longitudinal, el cual puede ser recto o curvo. Asimismo, la sección transversal puede permanecer constante o variar gradualmente a lo largo de dicho eje. A cada sección transversal, asociada a una coordenada X, se le asignan las propiedades geométricas y del material correspondientes, lo que permite describir el comportamiento estructural de la viga mediante variables que dependen únicamente de esa coordenada. Esta idealización transforma un problema tridimensional de elasticidad en un problema unidimensional, reduciendo significativamente la complejidad matemática sin perder precisión, siempre que se satisfagan las hipótesis de la teoría de Euler-Bernoulli. Gracias a ello, el comportamiento estructural de la viga puede modelarse mediante ecuaciones diferenciales ordinarias en función de la coordenada longitudinal X. Recuerda que la sección transversal es el plano perpendicular al eje longitudinal de la viga. Su geometría puede adoptar diversas formas, como perfiles tipo W, I, T, H, L, canal, Z, secciones circulares, rectangulares o cualquier otra configuración empleada en ingeniería. Asimismo,
Una viga se considera de pared delgada cuando el espesor de sus paredes es, como regla práctica, al menos 10 veces menor que las dimensiones características del rectángulo mínimo que contiene la sección transversal. En el análisis estructural es fundamental distinguir entre 3 niveles de comportamiento: las solicitaciones mecánicas, los modos de deformación y los fenómenos estructurales. Las solicitaciones mecánicas constituyen la causa de la respuesta estructural. Comprenden tanto las acciones externas aplicadas sobre la viga como las fuerzas y los momentos internos que se desarrollan como consecuencia del equilibrio. Ejemplos de acciones externas son las cargas mecánicas aplicadas o las variaciones de temperatura. Los modos de deformación, por su parte, describen la forma fundamental en que la estructura se deforma ante dichas solicitaciones. En una viga, los principales modos de deformación son la deformación axial, la flexión en los planos X, Y y XZ, la torsión y la deformación por cortante. Estos modos describen las formas fundamentales en que una viga se deforma ante las solicitaciones mecánicas, es decir, cómo cambia su geometría, cómo se desarrollan sus deformaciones y cómo se distribuyen sus esfuerzos internos. En un nivel más global, los fenómenos estructurales son comportamientos emergentes que resultan de la interacción entre uno o varios modos de deformación bajo determinadas condiciones. Ejemplos típicos de estos fenómenos son el pandeo o los comportamientos de viga-columna y viga-tirante. En resumen, las solicitaciones mecánicas representan la causa de la respuesta estructural, los modos de deformación describen la forma fundamental en que la viga se deforma, y los fenómenos estructurales corresponden a comportamientos globales que surgen de la interacción entre distintos modos de deformación. En este tutorial nos concentraremos en la deformación axial, originada por tracción o compresión simple, y en la flexión en los planos X, Y y XZ. Estos son los modos de deformación que servirán de base para deducir las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento estructural de una viga conforme a la teoría de Euler-Bernoulli. En estática, el comportamiento de una viga se describe mediante ecuaciones diferenciales ordinarias que dependen únicamente de la coordenada longitudinal X. En dinámica, estas se generalizan a ecuaciones diferenciales parciales al depender de X y del tiempo. Teoría de Euler-Bernoulli. Las evidencias experimentales han demostrado que, cuando se satisfacen las hipótesis de la teoría de Euler-Bernoulli, sus predicciones reproducen con gran precisión el comportamiento estructural de vigas sometidas a deformación axial y flexión en los planos X, Y y XZ. Además, esta teoría es aplicable tanto a vigas rectas como curvas, cuyo eje elástico adopta la geometría correspondiente. Cuando la viga deja de ser esbelta, la teoría de Euler-Bernoulli pierde precisión, por lo que es necesario emplear formulaciones más generales, como la teoría de Timochenko, que incorpora los efectos de la deformación por cortante. Asimismo, esta teoría no describe adecuadamente la torsión, especialmente en vigas de sección no circular, donde puede presentarse el alabeo de la sección transversal, fenómeno que contradice una de las hipótesis fundamentales de la teoría de Euler-Bernoulli. La formulación desarrollada en este tutorial se fundamenta en las siguientes hipótesis y supuestos. Primero, la sección transversal es infinitamente rígida en su propio plano, por lo que no experimenta deformaciones dentro de él. Segundo, la sección transversal permanece plana durante la deformación, es decir, conserva su geometría sin presentar distorsiones ni alabeo. Tercero, una sección transversal inicialmente perpendicular al eje longitudinal permanece perpendicular al eje deformado. Finalmente, se supone que el material presenta un comportamiento lineal elástico y que las deformaciones son pequeñas. A lo largo de la deducción no se supondrá inicialmente que el eje longitudinal de la viga coincida con el eje centroidal ni que los ejes de referencia sean los ejes principales de flexión. Estas condiciones surgirán de manera natural al introducir las propiedades geométricas de la sección transversal y desempeñarán un papel fundamental en el desacoplamiento de las ecuaciones diferenciales que gobiernan los modos de deformación axial y de flexión.
Deducción de las ecuaciones diferenciales de la deformación axial y la flexión en los planos X, Y y XZ según la teoría de Euler-Bernoulli. Antes de iniciar la deducción de las ecuaciones diferenciales, es importante señalar que el desarrollo se realizará para vigas constituidas por un material homogéneo e isotrópico. Asimismo, dentro del marco de la teoría de Euler-Bernoulli se supone que el esfuerzo normal predominante es sigma x, mientras que los esfuerzos normales sigma y y sigma z son despreciables en comparación con él. En el caso de las deformaciones normales unitarias epsilon y y epsilon z, ocurre una situación interesante. De acuerdo con las hipótesis cinemáticas de la teoría de Euler-Bernoulli, ambas se aproximan como nulas. Sin embargo, esta idealización parece contradecir la ley de Hooke, ya que, aun cuando los esfuerzos normales sigma y y sigma z sean despreciables, el efecto de Poisson predice la existencia de deformaciones transversales. Esta aparente contradicción forma parte de la idealización propia de la teoría de Euler-Bernoulli y su influencia sobre la respuesta estructural de vigas esbeltas resulta despreciable. Por ello, en este modelo las deformaciones normales unitarias epsilon y y epsilon z se consideran nulas. Una situación similar ocurre con las deformaciones y los esfuerzos cortantes. Las hipótesis de la teoría de Euler-Bernoulli conducen a que las deformaciones cortantes sean despreciables, en consecuencia, también los esfuerzos cortantes predichos por este modelo. No obstante, esto no implica que la fuerza cortante interna desaparezca. En mecánica de materiales, los esfuerzos cortantes se estiman mediante relaciones de equilibrio, ya que proporcionan resultados suficientemente precisos para el análisis y diseño de vigas esbeltas. En consecuencia, en este tutorial se despreciará únicamente la contribución de la deformación por cortante al comportamiento global de la viga. La deducción de las ecuaciones diferenciales comienza estudiando la traslación del punto P sobre el eje X cuando la viga experimenta simultáneamente los modos de deformación axial, flexión en el plano XY y flexión en el plano XZ. En la figura superior se muestra un fragmento de una viga, donde se resalta en color gris una sección transversal sobre la cual se localiza el punto P. También se representa un sistema de coordenadas cuyo origen se ubica en un punto arbitrario de la sección transversal izquierda. En esta etapa, la única condición impuesta es que la sección transversal se encuentre contenida en el plano YZ. En las figuras inferiores, mostrados en color magenta, se representan los desplazamientos que experimenta la sección transversal gris bajo los tres modos de deformación considerados. A partir de estos movimientos se determinará la traslación del punto P sobre el eje X. Conviene señalar que el punto P se ha ubicado originalmente en el primer octante, por lo que sus coordenadas son positivas. Además, como el análisis se limita a la traslación del punto sobre el eje X, no se representan los desplazamientos de la sección transversal en las direcciones Y y Z ocasionados por las flexiones, ya que no contribuyen a la traslación estudiada del punto P. La traslación del punto P sobre el eje X está determinada por la traslación longitudinal de la sección transversal producida por la deformación axial y por las rotaciones alrededor de los ejes Z y Y, originadas por la flexión en los planos X, Y y XZ, respectivamente. En las figuras es importante observar que las rotaciones se consideran positivas de acuerdo con la regla de la mano derecha. Debido a la posición inicial del punto P, la rotación asociada a la flexión en el plano XY produce una traslación del punto en la dirección negativa del eje X, mientras que la rotación asociada a la flexión en el plano XZ produce una traslación en la dirección positiva. La expresión mostrada en la parte inferior corresponde a la función U subíndice P, que representa la traslación del punto P sobre el eje X. El primer término, U en función de X, describe la traslación longitudinal de la sección transversal debida a la deformación axial. El segundo y el tercer término representan las contribuciones de las flexiones en los planos X, Y y XZ, respectivamente, y se obtienen como el producto de la rotación de la sección transversal y las coordenadas Y y Z del punto P. Ahora se procede a analizar con mayor detalle cada uno de los términos de la función U subíndice P. Antes de ello, es importante recordar que, de acuerdo con las hipótesis de la teoría de Euler-Bernoulli, la sección transversal se comporta como un cuerpo rígido dentro de su propio plano. Esto significa que no cambia su geometría ni sus dimensiones y que todos sus puntos experimentan la misma traslación en las direcciones X, Y y Z.
Las únicas diferencias entre los desplazamientos de los puntos de la sección transversal se deben a las rotaciones que éste experimenta. Por esta razón, el primer término de la función u subíndice p depende únicamente de la coordenada x. En efecto, todos los puntos de una misma sección transversal comparten la misma coordenada longitudinal, al experimentar la misma traslación sobre el eje x. El desplazamiento axial puede describirse mediante la función u en términos de x. En otras palabras, u en función de x representa el desplazamiento longitudinal de toda la sección transversal y no el de un punto particular de ella. Esta es la razón por la que el primer término depende exclusivamente de la coordenada x. En cambio, las traslaciones del punto P sobre el eje X originadas por las flexiones en los planos X, Y y XZ dependen tanto de la rotación de la sección transversal como de la posición del punto dentro de ella. Por ejemplo, al considerar la rotación alrededor del eje Z, un punto situado lejos de dicho eje experimentará una traslación longitudinal mayor que otro ubicado próximo a él. De manera análoga, al analizar la rotación alrededor del eje Y, un punto alejado de este eje se desplazará más sobre el eje X que otro localizado en sus proximidades. En consecuencia, estos desplazamientos dependen tanto de la rotación de la sección transversal como de las coordenadas Y y Z del punto P. El segundo término de la función u subíndice P aparece con signo negativo porque, al girar la sección transversal alrededor del eje Z en sentido positivo, los puntos con coordenada Y positiva, como el punto P, se desplazan en la dirección negativa del eje X. Por el contrario, el tercer término es positivo porque una rotación positiva alrededor del eje Y provoca que los puntos con coordenada Z positiva se desplacen en la dirección positiva del eje X. De esta manera, los signos de ambos términos son consecuencia directa del convenio de signos adoptado y de la posición del punto P dentro de la sección transversal. La imagen de la izquierda muestra con mayor detalle cómo la flexión en el plano XY produce una traslación del punto P en la dirección negativa del eje X. En la parte superior se representa la viga antes de deformarse y una de sus secciones transversales, sobre la cual se localiza el punto P, situado por encima del eje Z a una distancia Y. En la parte inferior se muestra la misma viga después de deformarse por flexión. Como establece la teoría de Euler-Bernoulli, la sección transversal permanece plana y perpendicular al eje deformado, por lo que experimenta una rotación positiva alrededor del eje Z. Como consecuencia de esta rotación, el punto P se desplaza en la dirección negativa del eje X. Dentro del óvalo amarillo se presenta una ampliación de la sección deformada. En ella pueden identificarse dos aspectos fundamentales. Primero, la sección transversal ha girado un ángulo θz respecto a su posición original, medido respecto a la vertical. Segundo, la recta tangente al eje deformado forma un ángulo alfa subíndice z con el eje X. Debido a que la sección transversal permanece perpendicular al eje deformado, ambos ángulos tienen el mismo valor y el mismo sentido, es decir, θ subíndice z es igual a alfa subíndice z. Asimismo, en la figura se observa un triángulo rectángulo, resaltado en color verde, cuyo cateto horizontal representa la traslación del punto P sobre el eje X ocasionada por la flexión en el plano XY. Conviene recordar que la función v en términos de x describe la deformación transversal de la viga en la dirección Y y depende únicamente de la coordenada longitudinal x, ya que todos los puntos de una misma sección transversal experimentan la misma traslación en esa dirección. Finalmente, la figura permite establecer la relación entre la geometría del eje deformado y la derivada de la función v. De acuerdo con la interpretación geométrica de la derivada, la tangente alfa subíndice z es igual a la derivada de la función v en términos de x. Como las rotaciones de las secciones transversales son pequeñas en el marco de la teoría de Euler-Bernoulli, también lo son los ángulos alfa subíndice z y θ subíndice z, por lo que puede emplearse la aproximación de ángulos pequeños para las funciones trigonométricas. Al combinar los resultados se obtiene la relación cinemática fundamental: el ángulo θ subíndice z es igual a la derivada de la función v en términos de x, la cual establece que la rotación de la sección transversal es igual a la pendiente del eje deformado. La imagen de la derecha muestra el caso análogo para la flexión en el plano XZ. Al igual que en la flexión en el plano XY, la sección transversal permanece plana y perpendicular al eje deformado, por lo que gira alrededor del eje Y. En el detalle ampliado puede observarse que el ángulo de rotación de la sección transversal, θ subíndice Y, y el ángulo que forma la tangente al eje deformado con el eje X, alfa subíndice Y, tienen la misma magnitud. Sin embargo, presentan sentidos opuestos debido al convenio de signos establecido mediante la regla de la mano derecha. En consecuencia,
La relación cinemática fundamental para este modo de deformación incluye un signo negativo. A partir de las relaciones cinemáticas obtenidas, el desplazamiento longitudinal de cualquier punto de la viga queda completamente definido mediante las funciones unidimensionales U, V y W. La función U describe la deformación axial, mientras que V y W representan las deformaciones transversales asociadas a la flexión en los planos X, Y y XZ, respectivamente. El siguiente paso consiste en combinar la ley de Hooke, la relación de formación-desplazamiento y las relaciones constitutivas de la viga. Después de efectuar el desarrollo algebraico correspondiente, se obtiene el sistema de ecuaciones diferenciales acopladas que se muestra en la parte inferior. Obsérvese que, en este punto, los modos de deformación axial y de flexión permanecen acoplados. El desacoplamiento surgirá de manera natural al introducir las propiedades geométricas de la sección transversal. Antes de continuar, conviene realizar algunas precisiones. Conforme a las hipótesis de la teoría de Euler-Bernoulli, únicamente se consideran el esfuerzo normal sigma subíndice X y la deformación normal unitaria epsilon subíndice X. Además, la viga está constituida por un material homogéneo e isotrópico, por lo que el módulo de elasticidad es constante en toda la sección transversal. Asimismo, las relaciones constitutivas consideran únicamente la fuerza normal y los momentos flectores alrededor de los ejes Y y Z. Finalmente, las incógnitas del sistema diferencial son las funciones U, V y W. Antes de analizar el sistema de ecuaciones, es importante aclarar dos aspectos adicionales. El primero es que no se consideran las fuerzas cortantes, ya que su efecto principal es producir deformaciones por cortante, las cuales se han despreciado de acuerdo con las hipótesis de la teoría de Euler-Bernoulli. El segundo es que, durante el desarrollo algebraico, diversas funciones se extraen de las integrales porque la integración se realiza únicamente sobre la sección transversal, es decir, respecto de las coordenadas Y y Z tal y como se ilustra en la imagen de la izquierda. En consecuencia, las funciones U, V y W y sus derivadas pueden tratarse como constantes durante la integración, puesto que dependen exclusivamente de la coordenada longitudinal X. Como se observa en las expresiones resaltadas, dentro del sistema de ecuaciones diferenciales acopladas aparecen de manera natural las principales propiedades geométricas de la sección transversal, el área, los momentos de primer orden, los momentos de segundo orden y el producto de inercia. Este resultado pone de manifiesto que dichas propiedades no constituyen un tema independiente del análisis estructural, sino que surgen directamente durante la deducción matemática de las ecuaciones que gobiernan los modos de deformación de una viga. Esta es precisamente una de las ideas centrales de este tutorial. Las propiedades geométricas de la sección transversal no se introducen como definiciones aisladas, sino que emergen de forma natural al formular el problema mecánico. Es importante señalar que los momentos de segundo orden y el producto de inercia que aparecen en estas ecuaciones corresponden a propiedades geométricas de la sección transversal. Aunque tradicionalmente reciben el nombre de momentos y producto de inercia, no representan el mismo significado físico que los momentos y el producto de inercia utilizados en la dinámica de cuerpos rígidos. Aunque estas cantidades poseen una estructura matemática semejante, su significado físico y su aplicación son completamente diferentes. Conviene revisar a detalle el concepto de centroide, ya que no debe considerarse como sinónimo de centro de masa ni de centro de gravedad. El centroide es una propiedad exclusivamente geométrica que depende únicamente de la forma de la sección transversal, mientras que el centro de masa y el centro de gravedad dependen de la distribución de la masa y del campo gravitacional, respectivamente. Si bien estos puntos pueden coincidir en cuerpos homogéneos de densidad constante sometidos a un campo gravitacional uniforme, corresponden a conceptos distintos y es importante no confundir sus definiciones. Finalmente, es importante señalar que, en análisis estructural, es común referirse a las segundas derivadas de las funciones V y W como curvaturas de la viga. En realidad, estas derivadas representan una aproximación de la curvatura geométrica del eje deformado, válida bajo las hipótesis de pequeñas pendientes de la teoría de Euler-Bernoulli. Por ello, este concepto no debe confundirse con la curvatura definida en cálculo vectorial, cuya formulación es más general y posee un significado geométrico distinto. El primer paso para desacoplar el sistema de ecuaciones consiste en trasladar el origen del sistema de coordenadas al centroide de la sección transversal. Por definición,
en dicho punto los momentos de primer orden, también llamados momentos estáticos, son iguales a cero. Como consecuencia, el modo de deformación axial queda desacoplado de los modos de flexión, obteniéndose una ecuación diferencial independiente para describir su comportamiento. Al mismo tiempo, el sistema original de 3 ecuaciones diferenciales acopladas se reduce a un sistema de 2 ecuaciones, en el que únicamente permanecen acoplados los modos de deformación por flexión. Desde el punto de vista matemático, al trasladar el origen al centroide se anulan los momentos de primer orden del área, lo que elimina los términos de acoplamiento asociados a las funciones v y w en la primera ecuación, así como el término asociado a la función u en las 2 ecuaciones restantes. Desde el punto de vista físico, esto significa que una fuerza axial aplicada a través del centroide no produce flexión, de manera equivalente. Una flexión respecto de los ejes centroidales no produce una fuerza axial resultante sobre la sección transversal. En consecuencia, la deformación axial deja de estar acoplada con las flexiones en los planos X, Y y XZ, es decir, la deformación axial ya no influye sobre la flexión ni la flexión sobre la deformación axial. El segundo y último paso para desacoplar el sistema de ecuaciones consiste en rotar los ejes Y y Z alrededor del eje X hasta hacerlos coincidir con los ejes principales de flexión de la sección transversal. Por definición, en esta orientación el producto de inercia es igual a cero y los momentos de segundo orden del área se convierten en los momentos principales, uno máximo y el otro mínimo. Como consecuencia, desaparece el acoplamiento entre las flexiones en los planos X, Y y XZ, de modo que los 3 modos de deformación estudiados quedan completamente desacoplados. En adelante, cada modo de deformación queda gobernado por su propia ecuación diferencial y puede analizarse de manera independiente junto con sus correspondientes condiciones de frontera. En la esquina inferior izquierda se muestran las 3 ecuaciones diferenciales desacopladas. Obsérvese que las propiedades geométricas de la sección transversal se expresan como funciones de la coordenada X, lo que permite extender la formulación a vigas de sección transversal variable, entre ellas las vigas cónicas. En el caso particular de vigas prismáticas, dichas propiedades permanecen constantes a lo largo del eje longitudinal. Finalmente, es importante destacar que el desacoplamiento completo del sistema no se logra mediante aproximaciones adicionales, sino mediante la elección del sistema de referencia adecuado, primero, al trasladar el origen al centroide para desacoplar la deformación axial, después, al orientar los ejes según los ejes principales de flexión para desacoplar las flexiones. De esta manera, las propias propiedades geométricas de la sección transversal conducen, de forma natural, a las ecuaciones diferenciales independientes que gobiernan cada modo de deformación. Es recomendable que consultes fuentes bibliográficas adicionales para profundizar en el tema. A continuación, encontrarás algunas sugerencias, aunque están en inglés, es factible que existan versiones en español. Sin embargo, revisarlas en su idioma original te ayudará a familiarizarte con la terminología técnica más utilizada en el ámbito de la ingeniería.